Hola, yo soy señor Inoshka y en la clase de hoy vamos a aprender a multiplicar, a dividir fracciones y también a simplificarlas. Vamos a empezar primero, siempre tenemos que tener muy claro los términos. Recordemos las partes de una fracción, ya que con ese nombre siempre vamos a identificar y a saber exactamente de qué parte de la fracción estamos hablando. Recordemos que el denominador, que es el número de abajo, es el número que nos indica en cuántas partes vamos a dividir la unidad. Como por ejemplo, si tenemos una pizza y la dividimos en 4 partes, el denominador va a ser el 4. Y si tomamos un pedazo de esas 4 partes, el 1 va a ser un numerador, quiere decir la cantidad de partes que vamos a tomar. Empezamos con la multiplicación de fracciones. Ya que identificamos qué es el numerador y cuál es el denominador, lo primero que vamos a hacer es multiplicar los numeradores. Aquí no nos tenemos que confundir porque no es como en la suma que tenemos que verificar el denominador si son iguales, sino que aquí podemos operar sin importar si los denominadores son iguales o diferentes. O sea, siempre los vamos a poder operar. Empezamos con el numerador, que en este caso dice 3/4, el numerador es el 3. 2/6, el numerador es el 2. Multiplicamos entonces los numeradores, 3 y 2. 3 por 2 nos da como resultado 6. Y ese número lo vamos a escribir en la posición del numerador en la respuesta. Seguido, el próximo paso es multiplicar los denominadores, los números de abajo de la fracción. En este caso es 4 y 6. 4 por 6, 24. Entonces escribimos la respuesta en el lugar del denominador en la fracción de la respuesta. Y eso sería todo. Recordemos, multiplicamos numeradores y luego multiplicamos los denominadores, sin importar si los denominadores son iguales o no. Siempre lo vamos a poder operar. Aquí tenemos unos ejemplos para resolverlos. La primera fracción es 5 medios y la segunda 3/6. Primero vamos a operar los numeradores. 5 por 3. Y escribimos 5 por 3, 15. Ahora vamos a multiplicar los denominadores. 2 por 6, 12. Y escribimos la respuesta. Esto quiere decir que 5 medios por 3/6 nos da como resultado 15/12. En la siguiente, 4/3 por 7 medios. 4 por 7, 28. 3 por 2, 6. Y eso es todo. Multiplicamos numeradores y luego multiplicamos denominadores. Ok, continuamos con división de fracciones. Esto es un poco complicado, ya que vamos a multiplicar cruzado. Recordemos, en esta tampoco nos interesa si los denominadores son iguales. Aquí no importa. Podemos operar la fracción que nos den. Tenemos 2/4 dividido 4/6. Multiplicar cruzado, ¿qué significa? Que el numerador de la primera fracción lo vamos a multiplicar por el denominador de la segunda fracción. Y la respuesta igual va a ir cruzada, quiere decir que la respuesta va a estar en el numerador. Por el contrario, en el denominador que empezamos, lo multiplicamos por numerador y luego la respuesta va en el lugar del denominador. Tenemos que recordar esto, y si ustedes gustan, cuando
operen, pueden hacer las flechitas para que no se equivoquen y utilizar 2 colores como yo hice aquí. En este caso, 2/4 dividido 4/6. Empezamos. El 2 multiplicado por 6 nos dio 12 y colocamos el 12 en el lugar del numerador. Siguiente, 4 por 4 y escribimos la respuesta en el lugar del denominador. Y eso sería. Vamos aquí, que como dice la presentación, dice multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción y la respuesta va en el numerador. Después, denominador de la primera por el numerador de la segunda y la respuesta en el lugar del denominador. Vamos a hacer unos ejemplos acá. Yo voy a usar 2 colores para las flechas para no confundirme. Multiplicar cruzado. Siguiente. Entonces ya sabemos que tenemos que seguir las flechas o las líneas del color. Empezamos 3/8 dividido 2/4. El numerador de la primera fracción 3 por 4, que es el denominador de la segunda, y la respuesta va en el lugar del numerador. 3 por 4, 12. 8 por 2, 16. No nos tenemos que equivocar, ya que a pesar de que son divisiones, se opera multiplicando. Entonces, vamos a recordar que la multiplicación y la división se multiplican ambas, con la diferencia de que la división se multiplica cruzado, como vemos acá. Cruzado. Bueno, vamos a hacer la siguiente. Y aquí hicimos las líneas, operamos. 2 por 9, 18. 5 por 6, 30. Colocamos el 30 acá. Y eso es todo en cuanto a la división. Para poder simplificar fracciones tenemos que tener en cuenta varios aspectos, pero el principal de ellos es que no podemos sacarle la mitad, digamos, al numerador y la tercera parte al denominador. No, tenemos que sacarle la misma división a ambos. Es decir, si al numerador le sacamos la mitad, le tenemos que sacar la mitad al denominador. Por eso tenemos que probar si tienen mitad, tercera, quinta, séptima, etcétera. Creo que esos son como que los que más se utilizan. ¿Por qué no revisamos si tienen 1, 2, 3, 4, por decirlo? Porque todos van a tener primera, porque podemos dividir 12 dividido 1, 24 dividido 1, pero nos va a dar la misma respuesta, nos va a dar 12 y en el denominador nos va a dar 24. Entonces sería por gusto. ¿Por qué no sacamos cuarta? Sí se puede, pero si ya le sacamos la mitad, entonces no tendría sentido sacarle cuarta. Porque la cuarta, digamos que es el doble de la mitad. Lo mismo pasa con la sexta, es el doble de la tercera parte. Entonces es como redundante hacer eso y solo se van a complicar más. Entonces tienen que tener muy en cuenta de sacar mitad, tercera, quinta, séptima. Esas son como que las más comunes, las que más se utilizan. Por ejemplo, vamos a empezar con este que tenemos acá, que dice 12/24. Tenemos que revisar que los dos tengan mitad. Siempre vamos a empezar del más pequeño al más grande. Primero empezamos con mitad. Si no tiene, probamos si tienen tercera.
Si no tienen, probamos si tienen quinta y así sucesivamente. Pero estos ambos tienen mitad. El 12 tiene mitad que es 6 y el 24 tiene mitad que es 12. Entonces vamos a sacarle la mitad a cada uno. Y lo escribimos aquí como está aquí abajo. Bueno, entonces ahora ya olvidamos nuestra fracción original que era 12/24 y nos quedamos con la fracción que es 6/12. Con esa vamos a seguir trabajando. Entonces seguimos revisando si el 6 tiene mitad, tiene mitad. El 12 tiene mitad, tiene mitad también. Entonces vamos a volver a sacar mitad. En este caso sería la mitad de 6, 3. Y la mitad de 12, 6. Ahí tenemos nuestra siguiente fracción que va a ser 3 sextos. Ya no vamos a ver 6/12, sino que vamos a ver 3 sextos. Siguiente, tenemos 3 sextos. Entonces revisamos si tienen mitad. Mitad exacta. ¿El 3 tiene mitad exacta? No tiene mitad exacta. Aunque el 6 sí tiene, pero el 3 no. Entonces no podemos usar mitad. Veamos si tiene el siguiente que sería tercera. ¿El 3 tiene tercera? Sí tiene tercera. ¿El 6 tiene tercera parte? También tiene tercera parte. Entonces podemos sacarle la tercera parte a ambos. La tercera parte de 3 es 1. Entonces escribimos el 1. La tercera parte de 6 es 2. Dividimos 6 dividido 3 es 2. Entonces nuestra fracción final queda 1/2. Porque cuando ya vemos que queda un 1 en la fracción, ya no podemos hacer nada. O sea, hasta ahí llega. Como dice acá, llegamos a la conclusión de que 12/24 al simplificarla es 1/2. Hagamos unos ejemplos de simplificación acá. El primero, 16/12. Nos vamos a preguntar, como les dije, desde el menor hasta el mayor. Entonces empezamos con mitad. ¿Tiene mitad? 16 tiene mitad, es 8. ¿El 12 tiene mitad? También tiene mitad, es 6. Entonces le sacamos la mitad al 16. Quedaría como 8. Y la mitad a 12 quedaría como un 6. Volvemos a revisar. ¿8 tiene mitad? Claro que sí. ¿6 tiene mitad? También. La mitad de 8 es 4. La mitad de 6 es 3. Nos quedó esta fracción que son 4 tercios. Ahora vamos a revisar. 4 tiene mitad, pero el 3 no tiene una mitad exacta. Entonces no podemos usar la mitad. El 3 tiene tercera parte, sí, pero el 4 no. Y ya no podemos seguir viendo porque el 5 es más grande, entonces ya no tendría sentido. 7 es más grande, tampoco. Entonces, esta es la respuesta. 16/12 simplificado es 4 tercios. Vamos a continuar. La siguiente tenemos 8/32. Revisamos si tiene mitad. 8 tiene. 32 también tiene. Aquí les voy a dar un secreto. Si este número, digamos, tiene unidades y decenas. Bueno, si en las unidades tiene un 2 o un múltiplo de 2, este número tiene mitad. Como termina en 2, tiene mitad. Si fuera un 14, terminara en 4, tiene mitad. ¿Sí? Bueno, entonces ambos tienen mitad. La mitad de 8 es 4. La mitad de 32 es 16. Acá tenemos nuestra siguiente fracción.
Nuevamente revisamos con nuestro secreto aquí, con nuestra clave. Si el número es un múltiplo de 2, entonces recordamos 2, 4, 6. Es un múltiplo de 2. Entonces tiene mitad. El 4 también tiene mitad. Entonces le sacamos la mitad. Tenemos 2 y la mitad de 16 es 8. Continuamos. Vemos que ambos números tienen mitad. Entonces la mitad de 2 es 1. La mitad de 8 es 4. Nos topamos con que ya llegamos a un 1 y como les dije anteriormente, si ya hay un 1 ya no podemos hacer nada, esa es la fracción final. Y aquí tenemos nuestra respuesta. Quiere decir que 8/32 simplificado es igual a un cuarto. Siguiente. Aquí tenemos otra clave. Otro secreto. Si tenemos un número, así como el 15, y queremos saber si tiene una tercera parte, porque ya sabemos que no tiene mitad exacta, porque no termina en un número par, ni en un múltiplo de 2, que sería lo mismo. Entonces, revisamos si tiene tercera, pero nos vamos a tardar mucho contando. 3, 6, 9, 12, 15. Entonces, es más rápido sumarlo. Por ejemplo, sumamos 1 más 5 y nos da 6. ¿Qué quiere decir esto? Todos, generalmente, los números que si se suman la unidad y las decenas, en este caso 1 más 5, y nos da un múltiplo de 3, eso quiere decir que tiene tercera parte. Pero vamos a comprobar si el denominador también tiene tercera parte. Sumamos 5 más 2, 7. Y vemos que no es un múltiplo de 3. Entonces 25 no tiene tercera parte. Como no tienen tercera parte ambos, vamos a continuar probando. ¿Tiene quinta parte? Otro secreto. Si el número termina en 5 o en 0, tiene quinta parte. Por ejemplo, 20 tiene quinta parte porque sería 4. 4 por 5 nos da 20. Entonces, 15 tiene quinta parte porque termina en 5. 25 tiene quinta parte porque también termina en 5. Entonces, la quinta parte de 15, 15 dividido 5, 3. Y la quinta parte de 25, 25 dividido 5, es 5. Llegamos a esta fracción y vemos que ya no podemos hacer nada, es lo más pequeño, porque ya no hay ningún número que pueda dividirse. No tienen ni mitad, no tienen tercera ambos, ni tienen quinta ambos, entonces hasta ahí se queda. Vamos a probar con las otras fracciones que ya hicimos acá. Probemos la regla que les dije para encontrar si tiene tercera. Sumamos 5 más 1, 6. Tiene tercera, es un múltiplo de 3. 2 más 1, 3. También es un múltiplo de 3. Entonces, ambos tienen tercera parte. Vamos a simplificarlos. La tercera parte de 15 es 5. La tercera parte de 12 es 4. 12 dividido 3 es 4. Y esa sería nuestra respuesta simplificada. Ya no podemos hacer nada más acá. Continuamos. Vamos a ver si ambos tienen mitad. El 6 tiene mitad. Para saber el 28 vamos a utilizar la clave que yo les dije. Si en las unidades hay un número par o un múltiplo de 2, tiene mitad. La mitad de 28 sería 14. Y la mitad de 6 es 3. Buscamos y nos damos cuenta de que ya no hay ningún otro número.
que tenga mitad, porque el 3 no tiene mitad. Tampoco tercera parte, porque si sumamos 4 más 1, 5, no es un múltiplo de 3. Entonces así se queda. Aquí tenemos otros dos. Tenemos múltiplo de 2, ambos tienen mitad. Mitad de 12, 6, mitad de 16, 8. También tienen mitad, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 8 es 4. Vemos que ya no podemos hacer nada más ahí y aquí se queda. Y en esta, la última, tiene mitad porque es un múltiplo de 2 y también tiene mitad porque termina en 0. Eso creo que no se los había mencionado, pero si termina en 0 tiene mitad. La mitad de 18 sería 9. La mitad de 30 es 15. Ahora vemos que ninguno de estos dos tiene mitad. Entonces vemos si tiene tercera parte. El 9 es un múltiplo de 3. Y para ver este, 5 más 1, 6, es un múltiplo de 3. Entonces ambos tienen tercera parte, 3. Tercera parte de 15, 5. Y vemos que ya no podemos encontrar ningún otro número en común. Y esa sería la respuesta. Eso es todo por hoy. Quizás es un poco complicado al principio, pero entre más practiquen, más fácil les va a ser.